Capítulo 1. El legado ancestral. El viento otoñal azotaba las calles empedradas de Salamanca cuando Elena Vázquez llegó frente a la imponente mansión que acababa de heredar. La estructura de piedra dorada se alzaba como una sombra contra el cielo plomizo. Sus ventanas ojivales parecían observarla con una curiosidad antigua y perturbadora. «Así que esta es la casa de la tía Esperanza», murmuró Elena, ajustando su bufanda mientras contemplaba la propiedad. Nunca había conocido a su tía abuela, una mujer de quien la familia apenas hablaba en susurros y medias palabras. Solo sabía que había vivido recluida en esta mansión durante décadas, sin contacto con el mundo exterior. El notario, un hombre mayor de rostro arrugado, le entregó las llaves con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. Había algo de alivio mezclado con preocupación en sus ojos grises. «Señorita Vázquez», le dijo mientras guardaba los papeles en su maletín de cuero gastado, «debo advertirle que la casa ha estado cerrada durante 3 meses desde el fallecimiento de su tía. Puede que encuentre cosas peculiares». Doña Esperanza era una mujer muy particular en sus últimos años. Elena asintió, acostumbrada a las excentricidades que a menudo acompañaban a las herencias familiares. Como historiadora especializada en tradiciones medievales, había visto suficientes casos de parientes ancianos que desarrollaban obsesiones extrañas con el pasado. La puerta principal se abrió con un gemido prolongado que resonó en el interior vacío. El aire estaba cargado de un aroma extraño, una mezcla de incienso rancio, cera de vela y algo más que no pudo identificar. Sus pasos resonaron en el vestíbulo de mármol, donde un candelabro de hierro forjado colgaba como una araña gigante del techo abovedado. Las paredes estaban cubiertas de tapices desgastados que representaban escenas que Elena no reconoció inmediatamente. No eran motivos religiosos tradicionales ni escenas bucólicas típicas del arte español. En cambio, mostraban figuras encapuzadas realizando ceremonias alrededor de círculos de piedra, con símbolos que le resultaron vagamente familiares pero inquietantemente ajenos. Subió por la escalinata de madera, cada peldaño crujiendo bajo su peso como si la casa misma protestara por su presencia. En el segundo piso, encontró lo que claramente había sido el estudio personal de su tía. Los estantes estaban repletos de libros antiguos, muchos de ellos en latín y otros idiomas que no reconoció. Pergaminos amarillentos se apilaban sobre un escritorio de roble tallado, y varios objetos curiosos decoraban las superficies disponibles: velas negras a medio consumir, pequeñas estatuillas de material que parecía hueso, y cristales de formas extrañas que captaban la luz de manera inquietante. Fue entonces cuando lo vio. En el centro del escritorio, como si hubiera sido dejado deliberadamente para que lo encontrara, yacía un diario encuadernado en cuero negro. La cubierta estaba grabada con símbolos que hicieron que Elena sintiera un escalofrío inexplicable. Reconoció algunos como variaciones de runas medievales, pero otros eran completamente desconocidos para ella. Con manos temblorosas, abrió el diario. La primera página estaba escrita en una caligrafía elegante pero temblorosa. «Para quien herede esta carga, el ritual de medianoche no debe ser completado. La sangre de nuestra línea es la llave, pero también puede ser la salvación. Que Dios nos perdone por lo que nuestros ancestros comenzaron». Elena sintió que su respiración se aceleraba. Pasó las páginas, encontrando entradas que se remontaban a décadas atrás. Su tía había documentado meticulosamente algo que llamaba la maldición familiar, describiendo sueños perturbadores, apariciones nocturnas y referencias constantes a un ritual que debía realizarse cada cierto número de años para mantener el equilibrio. Una entrada particular llamó su atención, fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de su tía. «Los símbolos en las paredes han comenzado a brillar nuevamente. Puedo sentir que se acerca el momento. Elena debe saber la verdad, pero temo que al entregarle este conocimiento, también le entregue la maldición. Sin embargo, es la única de nuestra línea que tiene la educación necesaria para entender lo que debe hacerse. Que tenga la fortaleza que a mí me faltó». Cuando Elena levantó la vista del diario, se dio cuenta de que el sol se había puesto completamente. La habitación estaba sumida en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas emplomadas. Fue entonces cuando lo notó. Algunos de los símbolos tallados en las molduras de madera de las paredes parecían emitir un brillo muy tenue, casi imperceptible, como si estuvieran hechos de un material fosforescente.
Se acercó a examinar uno más de cerca, pero cuando extendió la mano para tocarlo, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación cerrada, haciendo que las páginas del diario se agitaran violentamente. Las velas que no había encendido se prendieron solas por un instante, llenando la habitación de sombras danzantes, antes de extinguirse nuevamente. Elena retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. La casa parecía haber despertado con la llegada de la noche, como si hubiera estado esperando pacientemente su presencia. Tomó el diario y se dirigió rápidamente hacia la salida, pero justo antes de abandonar el estudio, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Era un susurro, tan bajo que casi podría haber sido el viento, pero las palabras eran inconfundibles. Bienvenida a casa, Elena. Capítulo 2. Los primeros indicios. La primera noche en un hotel del centro de Salamanca fue inquieta. Elena había decidido no quedarse en la mansión, al menos no hasta entender mejor lo que había heredado junto con la propiedad. El diario de su tía yacía abierto sobre la mesita de noche. Sus páginas amarillentas parecían casi luminiscentes bajo la luz de la lámpara de lectura. Durante las primeras horas del amanecer, Elena había logrado traducir varias entradas más. Su conocimiento de latín medieval, adquirido durante años de investigación académica, le permitía descifrar la mayoría de los textos. Lo que había descubierto la perturbaba profundamente. Según los escritos de Esperanza, la familia Vázquez había estado conectada durante siglos con una orden secreta conocida como los Custodios de la Medianoche. Esta organización, aparentemente, había existido desde la época de la Reconquista cristiana de España, pero sus orígenes se remontaban aún más atrás, a tradiciones precristianas que se habían mezclado peligrosamente con prácticas ocultistas. El diario mencionaba nombres, fechas y lugares que Elena reconocía de sus estudios históricos. Varios de sus ancestros habían ocupado posiciones importantes en la iglesia y la nobleza salmantina, pero según estos escritos, su verdadera lealtad había sido hacia esta sociedad oculta. A las 9 de la mañana, Elena se dirigió a la parroquia de San Martín, una iglesia del siglo XII que se mencionaba repetidamente en el diario. Necesitaba hablar con alguien que conociera la historia local, y esperaba que el párroco pudiera proporcionarle información sobre las familias antiguas de la zona. Padre Mendoza era un hombre de mediana edad, con cabello prematuramente canoso y ojos profundos que parecían haber visto más de lo que la mayoría de las personas experimentan en toda una vida. Cuando Elena se presentó y mencionó su apellido, notó que la expresión del sacerdote se tensó ligeramente. Vázquez, repitió lentamente. ¿Es usted pariente de la difunta Esperanza? Era mi tía abuela. He heredado su casa y algunos de sus documentos personales. El padre Mendoza se santiguó disimuladamente. Dios la tenga en su gloria. Era una mujer muy piadosa, aunque preocupada por ciertos asuntos del pasado familiar. ¿Puedo preguntarle qué tipo de documentos ha encontrado? Elena dudó un momento antes de responder. Diarios, principalmente. Menciones de tradiciones familiares. Algunas referencias históricas que no logro ubicar completamente. Señorita Vázquez, dijo el padre, inclinándose ligeramente hacia adelante, debo advertirle sobre algo. Su familia tiene una historia compleja en esta ciudad. Hubo épocas en las que algunos de sus ancestros estuvieron involucrados en prácticas que la iglesia no podía aprobar. Si ha encontrado referencias a rituales o ceremonias antiguas, le aconsejo encarecidamente que no profundice en esas investigaciones. ¿Está hablando de brujería?, preguntó Elena directamente. Estoy hablando de cosas que es mejor dejar en el pasado, respondió el padre con firmeza. Hay conocimientos que no están destinados a ser redescubiertos. Su tía abuela lo entendía muy bien. Vino a confesarse conmigo regularmente durante los últimos años de su vida, siempre preocupada por cargas familiares que sentía que debía llevar. Elena se sintió frustrada por las respuestas evasivas, pero agradeció al padre y se despidió. Sin embargo, cuando se dirigía hacia la salida, Mendoza la detuvo con una mano en el brazo. Si necesita hablar, si encuentra algo que la perturbe o la asuste, no dude en venir a verme, le dijo en voz baja. Y por favor, tenga mucho cuidado con los objetos antiguos que pueda haber en esa casa. Algunos conocimientos vienen con un precio muy alto. De regreso en la mansión esa tarde, Elena se armó de valor para explorar más sistemáticamente.
La advertencia del padre solo había intensificado su curiosidad académica. En el sótano, encontró lo que parecía haber sido un taller o laboratorio. Había estantes llenos de frascos con líquidos de colores extraños, hierbas secas colgando del techo, y varios objetos metálicos que no pudo identificar. En una esquina, parcialmente oculto detrás de una estantería, descubrió un nicho en la pared de piedra. Dentro había una pequeña caja de madera tallada con los mismos símbolos que había visto en el diario. La caja estaba cerrada con un candado antiguo, pero después de buscar durante varios minutos, encontró una llave que colgaba de un clavo detrás de uno de los frascos. Cuando abrió la caja, su contenido la dejó sin aliento. Dentro había pergaminos mucho más antiguos que el diario, escritos en latín pero también en lo que parecía ser árabe y posiblemente hebreo. Había también varios objetos pequeños, un cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado, varias velas negras, un collar con una piedra oscura que parecía absorber la luz, y lo que claramente era un mapa de la ciudad de Salamanca, pero marcado con símbolos y ubicaciones que no correspondían a ningún plano moderno. Mientras examinaba los pergaminos bajo la luz de una lámpara, Elena comenzó a traducir fragmentos de texto. Lo que leyó la hizo sentir un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del sótano. El ritual de la medianoche eterna debe completarse cuando las estrellas se alineen según la configuración ancestral. La sangre del linaje elegido abrirá las puertas entre los mundos, permitiendo que aquel que espera recupere su forma terrena. Solo así podrá reclamarse el poder que fue arrebatado por los invasores de la nueva fe. El pergamino continuaba describiendo preparativos rituales, incluyendo la necesidad de sacrificios específicos y la identificación de portadores de la sangre sagrada dentro del linaje familiar. Elena se dio cuenta, con creciente horror, de que su propio nombre aparecía mencionado en uno de los textos más recientes, escrito con la letra de su tía. Cuando finalmente subió del sótano, ya había anochecido completamente. Mientras cerraba la puerta del sótano con llave, notó que los símbolos en las paredes del vestíbulo brillaban más intensamente que la noche anterior. Esta vez, el fenómeno era innegable. Había una fosforescencia definida emanando de las marcas talladas en la madera y la piedra. Su teléfono móvil sonó repentinamente, sobresaltándola. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Algunos secretos están mejor enterrados, Elena. Deja de buscar lo que no debes encontrar. Cuando intentó devolver la llamada, el número ya no existía. Capítulo 3. La investigación prohibida. Elena no durmió esa noche. El mensaje amenazante había confirmado que alguien estaba vigilando sus movimientos, pero lejos de disuadirla, había reforzado su determinación de llegar al fondo del misterio. Como historiadora, había aprendido que los secretos mejor guardados solían ser los más reveladores. A primera hora de la mañana, se dirigió a la Universidad de Salamanca, donde esperaba encontrar a alguien que pudiera ayudarla a traducir los pergaminos más antiguos y complejos. El Departamento de Estudios Medievales tenía una reputación excelente, y Elena sabía que allí encontraría expertos en lenguas muertas y tradiciones esotéricas medievales. El doctor Raúl Santos era un hombre de unos 50 años, con una barba cuidadosamente recortada y gafas que le daban un aspecto perpetuamente estudioso. Era considerado una de las principales autoridades en manuscritos medievales de la península ibérica, y Elena había leído varios de sus artículos académicos durante su propia formación. Pergaminos familiares, dijo Elena mientras colocaba cuidadosamente uno de los documentos menos comprometedores sobre el escritorio del profesor. He heredado una colección de mi tía abuela, y hay varios textos que están más allá de mi capacidad de traducción. Dr. Santos examinó el pergamino con una lupa, frunciendo el ceño mientras estudiaba los caracteres. Interesante, murmuró. Este es definitivamente latín medieval tardío, pero hay elementos que sugieren influencia árabe y posiblemente alguna tradición hebrea cabalística. ¿Sabe algo sobre el contexto histórico de estos documentos? Mi familia ha vivido en Salamanca durante siglos. Creo que pueden estar relacionados con prácticas religiosas, espirituales de algún tipo. El profesor levantó una ceja. ¿Espirituales? Este texto particular parece ser una descripción de un ritual ceremonial. Menciona puertas entre mundos, invocación de entidades ancestrales. Definitivamente no es cristianismo ortodoxo. Elena sintió una mezcla de excitación y aprensión.
puede traducirlo completamente. Necesitaré tiempo, pero sí. Sin embargo, debo advertirle que este tipo de textos a menudo describe prácticas que eran consideradas heréticas por la Iglesia medieval. Si estos documentos son auténticos, representan un hallazgo histórico significativo, pero también potencialmente controvertido. Durante las siguientes horas, el Dr. Santos trabajó meticulosamente en la traducción, consultando varios diccionarios especializados y referencias cruzadas. Elena esperaba ansiosamente, observando cómo la expresión del académico se volvía progresivamente más grave. «Esto es extraordinario», dijo finalmente, quitándose las gafas para limpiarlas nerviosamente. El texto describe un ritual conocido como la apertura de la medianoche eterna. Según este documento, se trata de una ceremonia diseñada para invocar una entidad que existe en un plano paralelo al nuestro. Una entidad. El texto la llama aquel que consume la luz, o alternativamente, el guardián de los umbrales. Aparentemente, esta entidad fue exiliada de nuestro mundo hace siglos, pero el ritual puede devolverle una forma física temporal. Elena se inclinó hacia adelante. Temporal. Aquí es donde se pone realmente interesante y perturbador. El ritual requiere lo que el texto llama esencia vital para mantener la manifestación física de la entidad. Habla de portadores de la sangre consagrada, que pueden servir como, la traducción literal sería vasos de sustentación, sacrificios humanos. No exactamente. Es más sutil, en cierto modo, más siniestro. Según este texto, la entidad se alimenta gradualmente de la fuerza vital de las personas seleccionadas, drenar su energía durante un periodo de tiempo hasta que pierden la capacidad de mantener su propia existencia. Elena sintió que se le helaba la sangre, y mi familia tiene conexión con esto. El Dr. Santos señaló varias líneas del pergamino. Este pasaje especifica que solo ciertos linajes sanguíneos pueden realizar el ritual exitosamente. Habla de los elegidos de la primera sangre, aquellos cuyas familias estuvieron presentes en la fundación original, de lo que llama el pacto ancestral. Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono móvil vibró. Era otro mensaje de texto. El Dr. Santos ha leído demasiado. Algunos conocimientos tienen consecuencias. Elena mostró el mensaje al profesor, quien palideció visiblemente. Ha recibido amenazas similares antes. Ayer por la noche. Alguien sabe que estoy investigando. Señorita Vázquez, creo que debemos tomar esto muy en serio. Si existe alguna organización moderna que aún practique estos rituales, podrían considerar que nuestro trabajo de traducción es una amenaza para su secreto. Esa tarde, mientras Elena regresaba a la mansión, comenzó a notar señales inquietantes en la ciudad. Había más personas de lo habitual caminando por las calles, pero muchas de ellas parecían estar observándola disimuladamente. En 3 ocasiones diferentes, notó el mismo automóvil negro siguiéndola a cierta distancia. Cuando llegó a la mansión, encontró algo que la hizo detenerse abruptamente en la entrada. La puerta principal estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave esa mañana. Más perturbador aún, había pétalos de flores negras esparcidos en el umbral, formando un patrón que reconoció de uno de los símbolos del diario de su tía. Dentro de la casa, nada parecía haber sido robado o dañado, pero había una sensación palpable de que alguien había estado allí. El aire tenía un aroma extraño, como incienso quemado mezclado con algo más orgánico y desagradable. En el estudio de su tía, encontró una nota escrita en el mismo pergamino antiguo que había estado traduciendo. La sangre llama a la sangre. El tiempo de la cosecha se acerca. Únete voluntariamente y vivirás. Resiste y compartirás el destino de los que vinieron antes. Elena se dirigió inmediatamente al teléfono para llamar al Dr. Santos, pero la línea estaba desconectada. Cuando intentó llamar a la universidad, le dijeron que el profesor no había aparecido por su oficina esa tarde y que había cancelado todas sus citas sin explicación. Mientras anochecía, los símbolos en las paredes de la mansión comenzaron su ahora familiar resplandor fosforescente, pero esta noche parecían más brillantes e intensos. Elena se dio cuenta de que formaban un patrón más complejo de lo que había notado anteriormente. No eran marcas aleatorias, sino que constituían un mapa que se extendía por toda la casa.
Siguiendo el patrón de símbolos luminosos, Elena se encontró en una habitación del tercer piso que no había explorado anteriormente. La habitación estaba completamente vacía, excepto por un círculo tallado en el suelo de madera. El círculo estaba rodeado por los mismos símbolos que había visto en los pergaminos, y en el centro había una mancha oscura que parecía haber penetrado profundamente en la madera. Cuando se inclinó para examinar la mancha más de cerca, escuchó algo que la hizo incorporarse rápidamente: pasos en el piso inferior. Alguien había entrado en la casa. Capítulo 4. El círculo oculto. Elena se quedó paralizada en la habitación del tercer piso, escuchando atentamente los sonidos que provenían de abajo. Los pasos eran deliberados y medidos, no los de un ladrón tratando de moverse sigilosamente, sino los de alguien que conocía perfectamente la distribución de la casa. Silenciosamente, se dirigió hacia la ventana de la habitación. El techo del primer piso se extendía justo debajo, y había una cornisa de piedra que podría permitirle descender al jardín lateral. Pero antes de intentar escapar, necesitaba saber quién había entrado y qué querían. Cuidadosamente, se acercó a la escalera y se asomó hacia abajo. Había luces moviéndose en el vestíbulo principal, no luces eléctricas, sino el parpadeo característico de las antorchas o velas. Podía distinguir al menos 3 figuras vestidas con túnicas oscuras, moviéndose por la casa como si estuvieran realizando algún tipo de inspección ritual. Una de las figuras habló con una voz que Elena reconoció inmediatamente. Era el padre Mendoza. Los símbolos están respondiendo más intensamente que nunca, decía. La presencia de la heredera está acelerando el despertar. Debemos proceder más rápido de lo planeado. ¿Está seguro de que es la correcta?, preguntó otra voz, más joven, que Elena no reconoció. Sin duda, la sangre de Esperanza era fuerte, pero Elena tiene algo más. Su educación, su comprensión de los textos antiguos, será perfecta para el ritual final. Elena sintió que se le erizaba la piel. El padre que había tratado de advertirle sobre los peligros de investigar su herencia familiar estaba claramente involucrado en lo que ella había estado investigando. ¿Y el profesor universitario?, preguntó una tercera voz, esta definitivamente femenina. Se está encargando de eso, Miguel. Santos vio demasiado, tradujo demasiado. No podemos permitir que divulgue información sobre los textos. Elena tapó su boca para ahogar un grito. El doctor Santos estaba en peligro por haberla ayudado. Hermana Dolores, continuó la voz del padre Mendoza. Han identificado las otras ubicaciones mencionadas en los pergaminos. Sí, padre. El círculo de poder se extiende por toda la ciudad antigua. Hemos confirmado la existencia de marcadores en la Catedral Vieja, el convento de San Esteban y la Casa de las Conchas. Todos están comenzando a manifestar la misma luminiscencia. Excelente. El despertar es más completo de lo que esperábamos. Después de 3 siglos de espera, aquel que consume la luz finalmente tendrá la oportunidad de reclamar su lugar en este mundo. Elena se retiró silenciosamente de la escalera, su mente procesando rápidamente lo que había escuchado. No se trataba simplemente de una sociedad secreta pequeña. Había una red de colaboradores que se extendía por las instituciones más respetadas de Salamanca, y habían estado esperando durante siglos para completar algún tipo de ritual. Desde su ventana del tercer piso, pudo ver más figuras encapuzadas moviéndose por el jardín. La casa estaba rodeada. Su única opción era mantenerse oculta hasta que se fueran, o encontrar alguna manera de comunicarse con el exterior. Intentó usar su teléfono móvil, pero no había señal. Más preocupante aún, la batería se estaba agotando a una velocidad anormal, como si algo estuviera drenando la energía del dispositivo. Las voces de abajo se hicieron más fuertes, y Elena pudo escuchar que se estaban acercando a las escaleras. Debemos verificar que los marcadores superiores están funcionando correctamente, decía el padre Mendoza. El ritual de medianoche requiere que toda la estructura esté activada simultáneamente. Elena miró desesperadamente a su alrededor, buscando un escondite. La habitación estaba prácticamente vacía, pero notó que una de las tablas del suelo cerca de la ventana parecía ligeramente elevada. Cuando la examinó más de cerca, se dio cuenta de que era una trampilla. Con cuidado, levantó la tabla y encontró un espacio hueco debajo del piso. No era muy grande, pero podría ocultarse allí si fuera necesario.
Justo cuando se preparaba para descender al escondite, escuchó pasos en las escaleras. Los símbolos en esta habitación son los más importantes, explicaba el padre Mendoza mientras se acercaban. Aquí es donde el ritual debe comenzar. La sangre de la heredera debe ser derramada en el círculo central para abrir el portal inicial. Elena se deslizó rápidamente en el escondite bajo el piso, bajando la trampilla justo cuando las luces de las antorchas comenzaron a iluminar la habitación. A través de las pequeñas grietas entre las tablas, pudo ver las túnicas oscuras de los intrusos moviéndose por encima de ella. ¿Está seguro de que aceptará participar voluntariamente?, preguntó la voz femenina que había identificado como hermana Dolores. Si es tan inteligente como parece, entenderá que no tiene alternativa, respondió Mendoza. Hemos estado preparando esta ciudad durante generaciones. Cada familia importante tiene miembros en nuestro círculo. Cada institución está bajo nuestro control. Elena puede elegir ser parte de nuestro triunfo, o puede ser simplemente un sacrificio necesario. ¿Y si huye? ¿A dónde? Hemos estado observando cada movimiento desde que llegó a Salamanca. Conocemos cada lugar que ha visitado, cada persona con quien ha hablado. Incluso si lograra salir de la ciudad, la llevaríamos de vuelta. La sangre de su linaje es demasiado valiosa para perderla. Elena escuchó sonidos metálicos y lo que parecía ser la preparación de materiales ceremoniales. Estaban convirtiendo la habitación en algún tipo de altar. El próximo plenilunio es en 4 días, dijo Miguel. Estaremos listos para entonces. Todo estará preparado, confirmó Mendoza. Los otros círculos de poder en Madrid, Barcelona y Valencia han confirmado que sus preparativos están completos. Cuando el ritual de Salamanca sea exitoso, tendremos la capacidad de expandir la influencia de aquel que consume la luz a toda España, y eventualmente, al mundo entero. Las implicaciones de lo que Elena estaba escuchando eran abrumadoras. No se trataba solo de un culto local, sino de una conspiración que abarcaba todo el país, posiblemente todo el continente. Después de lo que parecieron horas, finalmente escuchó que los intrusos bajaban las escaleras. Esperó un tiempo adicional antes de atreverse a levantar la trampilla. Cuando finalmente salió de su escondite, la habitación había sido completamente transformada. El círculo en el suelo ahora estaba rodeado por velas negras y objetos que reconoció de la caja que había encontrado en el sótano de su tía. Habían trazado símbolos adicionales en las paredes con lo que parecía ser una sustancia rojiza que prefirió no identificar. En el centro del círculo, habían colocado un cuchillo ceremonial idéntico al que había visto entre las pertenencias de Esperanza. Elena se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Las figuras encapuzadas se habían ido, pero tenía la inquietante sensación de que estaba siendo observada desde algún lugar en la oscuridad. En el alféizar de la ventana, encontró otro mensaje, esta vez grabado directamente en la piedra con letras que aún parecían frescas. 4 días, Elena. El círculo se cerrará contigo dentro o sin ti. Capítulo 5. Los guardianes. Elena no se atrevió a permanecer en la mansión esa noche. Después de lo que había presenciado, era evidente que el lugar estaba siendo utilizado como centro de operaciones para el culto, y que su presencia allí la ponía en peligro inmediato. Empacó rápidamente los documentos más importantes y se dirigió a un hotel diferente al que había estado usando, en el extremo opuesto de la ciudad. Sin embargo, el sueño no llegó. Cada sombra parecía moverse, cada sonido del edificio la sobresaltaba. Además, había comenzado a experimentar lo que solo podía describir como visiones, imágenes fragmentadas de rituales antiguos, de figuras encapuzadas realizando ceremonias sangrientas, y de una presencia oscura que parecía estar observándola desde dimensiones que no podía comprender. A la mañana siguiente, decidió tomar una acción desesperada. En lugar del padre Mendoza, encontró a un sacerdote más joven, el padre Jiménez, quien la recibió en la sacristía con una expresión de preocupación inmediata cuando ella mencionó su apellido. Vázquez, repitió, mirándola intensamente. ¿Ha estado usted en contacto con el padre Mendoza recientemente? Sí, ayer. ¿Por qué? El padre Jiménez miró nerviosamente hacia la puerta antes de responder en voz baja. Porque el padre Mendoza murió hace 6 meses. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Eso es imposible. Hablé con él personalmente. Estuve en su oficina.
El hombre que usted conoció no es quien dice ser. El verdadero padre Mendoza fue encontrado muerto en su celda una mañana, aparentemente por causas naturales, pero había evidencias de que había estado investigando algo relacionado con sociedades secretas en Salamanca. Sus notas desaparecieron la noche de su muerte. Entonces, ¿quién es el hombre que me habló? El padre Jiménez se acercó más. Creemos que es Miguel Herrera, un exseminarista que fue expulsado hace décadas por involucrarse en prácticas ocultistas. Ha estado usando la identidad del padre Mendoza para infiltrarse en las instituciones religiosas de la ciudad. Elena le contó rápidamente todo lo que había descubierto: los pergaminos, las amenazas, la traducción del doctor Santos y lo que había presenciado la noche anterior en la mansión. El padre Jiménez escuchó con creciente alarma. Cuando Elena terminó su relato, él se santiguó y se dirigió a un armario cerrado con llave en la sacristía. Lo que me está contando confirma nuestros peores temores, dijo mientras abría el armario. Existe una orden dentro de la iglesia, muy secreta y no oficialmente reconocida, que ha estado combatiendo estas fuerzas durante siglos. Se llama la Hermandad de la Luz Perpetua. Del armario extrajo varios documentos antiguos y un crucifijo que parecía estar hecho de un metal poco común que emitía un brillo sutil. Esta hermandad fue fundada durante el siglo XIII, cuando los primeros informes sobre el culto de aquel que consume la luz llegaron a Roma. El Vaticano, oficialmente, nunca reconoció la existencia de esta amenaza, pero secretamente autorizó la creación de una orden especializada para combatirla. Esperanza Vázquez era una mujer extraordinaria. Cuando era joven, fue contactada por nuestra hermandad. Pasó décadas aprendiendo métodos de protección y resistencia. Logró mantener a la entidad dormida durante mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros esperaba. El padre Jiménez le mostró una página particular de uno de los documentos. Sin embargo, la entidad se vuelve más fuerte con cada generación que pasa. Esperanza sabía que eventualmente no podría contenerla por más tiempo. Por eso le dejó a usted todos esos documentos. Esperaba que su educación y comprensión moderna pudieran encontrar una solución que las generaciones anteriores no pudieron. ¿Una solución? ¿Es posible destruir esta cosa? Los textos sugieren que sí, pero requiere un conocimiento muy específico y un sacrificio considerable. El ritual de banimiento debe ser realizado por alguien de la línea sanguínea original, durante el momento exacto cuando la entidad intenta manifestarse completamente. Elena se dio cuenta de las implicaciones. El ritual que planean realizar en 4 días. Exactamente. Si logran completar su ceremonia, la entidad tendrá suficiente poder para mantener una forma física permanente en nuestro mundo. Una vez que eso suceda, será prácticamente imposible detenerla. ¿Y el doctor Santos? ¿Saben qué le ha pasado? La expresión del padre se ensombreció. Hemos estado tratando de localizarlo desde ayer. Su oficina fue registrada durante la noche, y hay señales de lucha. Tememos lo peor. Elena sintió una punzada de culpa. El profesor había sido arrastrado a esta situación por ayudarla, y ahora estaba pagando el precio. Padre, necesito saber exactamente cómo realizar el ritual de banimiento. Si soy la única que puede hacerlo, necesito estar preparada. El padre Jiménez la miró con una mezcla de admiración y pena. El ritual requiere que usted se coloque voluntariamente en el centro del círculo de poder durante la ceremonia de invocación. Debe permitir que la entidad comience a alimentarse de su esencia vital, pero en lugar de completar la conexión, debe redirigir esa energía de vuelta hacia la criatura misma. Y eso la destruirá. En teoría, sí, la entidad existe consumiendo energía vital de otros seres. Si esa energía se invierte repentinamente, debería causar una especie de sobrecarga, que la enviaría de vuelta a su dimensión original y sellaría permanentemente el portal entre los mundos. En teoría, nadie lo ha intentado antes, y debe entender que el proceso probablemente será fatal para quien lo realice. La cantidad de energía involucrada es más de lo que un cuerpo humano puede soportar. Elena asintió lentamente. Era lo que había temido escuchar, pero también lo que, en el fondo, había esperado. Su tía había pasado décadas preparándola para este momento, aun sin que ella lo supiera. ¿Cuánto tiempo tengo para prepararme? El plenilunio es en 3 días.
pero nuestros informantes dentro del culto sugieren que van a intentar acelerar el cronograma. Es posible que realicen el ritual mañana por la noche. Elena se incorporó, sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. Entonces no hay tiempo que perder. Necesito aprender todo lo que pueda sobre el ritual de banimiento. El padre Jiménez asintió gravemente. Haré que traigan todos nuestros textos sobre el tema. Pero Elena debe entender que una vez que comencemos esta preparación, no habrá vuelta atrás. El culto se dará cuenta de que estamos movilizándonos, y harán todo lo posible para detenerla antes de que pueda interferir con sus planes. Ya no hay vuelta atrás, respondió Elena con determinación. Han matado para proteger su secreto, y matarán más si completan el ritual. No puedo vivir sabiendo que podría haber hecho algo para detenerlos. Mientras el padre Jiménez salía para reunir los materiales necesarios, Elena se quedó sola en la sacristía, contemplando el crucifijo brillante que había sobre la mesa. Por primera vez desde que había llegado a Salamanca, sintió una pequeña chispa de esperanza. No estaba completamente sola en esta lucha. Elena se dirigió rápidamente hacia la ventana de la sacristía y vio figuras encapuzadas rodeando la catedral. El culto había encontrado su refugio. Capítulo 6. La primera víctima. Elena se movió rápidamente por la sacristía, buscando una salida alternativa. Los pasos en el corredor se acercaban cada vez más, y pudo escuchar voces susurrando en lo que reconoció como el mismo tono ritual que había escuchado en la mansión. Afortunadamente, la sacristía tenía una puerta trasera que daba al claustro interior de la catedral. Elena recogió los documentos que el padre Jiménez había dejado sobre la mesa y se dirigió silenciosamente hacia la salida secundaria. El claustro estaba envuelto en sombras matutinas, con los arcos de piedra creando un juego de luces y oscuridad que le proporcionaba algo de cobertura. Pudo escuchar que las figuras encapuzadas habían entrado en la sacristía principal y estaban registrando el área sistemáticamente. «No está aquí», dijo una voz que reconoció como la del falso padre Mendoza. «Pero estuvo hace poco. Puedo sentir su presencia». «¿Y el sacerdote?», preguntó otra voz. Padre Jiménez ha sido problemático durante demasiado tiempo. Ha estado haciendo preguntas sobre los registros parroquiales antiguos y sobre la muerte del verdadero Mendoza. Es hora de eliminar esa complicación también. Elena sintió un nudo en el estómago. Había puesto en peligro a otra persona inocente simplemente por buscar ayuda. Desde su posición detrás de una columna del claustro, pudo ver que las figuras se dirigían hacia el área principal de la catedral, probablemente buscando al padre Jiménez. Necesitaba encontrar una manera de advertirle antes de que fuera demasiado tarde. Utilizando los arcos del claustro como cobertura, Elena se movió cuidadosamente hacia la entrada lateral de la catedral. El interior del templo estaba débilmente iluminado por las velas votivas y la luz que se filtraba a través de las vidrieras, creando un ambiente que bajo circunstancias normales habría sido sereno, pero que ahora le parecía amenazante. Pudo ver al padre Jiménez cerca del altar mayor, aparentemente preparando los materiales para la misa matutina. No se había dado cuenta del peligro que se acercaba. Elena sabía que si gritaba una advertencia, revelaría su posición a los miembros del culto. En su lugar, decidió crear una distracción. Cerca de donde se encontraba había un candelabro alto con docenas de velas encendidas. Si pudiera hacer que se cayera, el ruido alertaría al padre sin revelar necesariamente su ubicación. El padre Jiménez se volvió inmediatamente hacia el sonido, y Elena pudo ver en su expresión que comprendió instantáneamente lo que estaba sucediendo. Sin dudarlo, el sacerdote se dirigió hacia una de las capillas laterales, donde Elena sabía que había una salida que daba al exterior de la catedral. Sin embargo, las figuras encapuzadas reaccionaron más rápido de lo que Elena había esperado. Aparecieron desde varias direcciones, bloqueando las rutas de escape principales del padre Jiménez. «Padre Jiménez», dijo el falso Mendoza con una voz que goteaba falsa cordialidad. «Qué sorpresa encontrarlo aquí tan temprano». «Miguel Herrera», respondió el padre Jiménez, usando el nombre real del impostor. «Debería haberte imaginado que eventualmente te atreverías a profanar este lugar sagrado». Elena se sorprendió por la valentía en la voz del sacerdote. Incluso enfrentando una amenaza mortal, mantenía su compostura. «Este lugar ha sido nuestro durante más tiempo del que imaginas», replicó Miguel.
Los símbolos de poder fueron tallados en estas paredes siglos antes de que tu patética Hermandad de la Luz Perpetua siquiera existiera. ¿Dónde está Elena Vázquez?, preguntó el padre Jiménez. Esa es precisamente la pregunta que esperábamos que pudieras responder. Sabemos que estuvo aquí. Sabemos que le proporcionaste información sobre nuestras actividades. Elena pudo ver que el padre Jiménez tenía algo en sus manos. Era el crucifijo brillante que había visto en la sacristía. Cuando Miguel y las otras figuras comenzaron a acercarse, el padre levantó el crucifijo, y Elena vio que emitía una luz mucho más intensa de lo que había notado anteriormente. Las figuras encapuzadas retrocedieron ligeramente, pero no parecían tan afectadas como Elena había esperado. Los viejos trucos ya no funcionan como antes, se rió Miguel. Nuestro maestro se ha vuelto más fuerte con cada año que pasa. Pronto, ni siquiera los símbolos más sagrados tendrán poder contra él. Quizás, dijo el padre Jiménez, pero todavía conservan suficiente poder para esto. Antes de que Elena pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo, el padre presionó algo en la base del crucifijo. Una luz cegadora llenó toda la catedral, acompañada de un sonido como el de campanas tañendo. Las figuras encapuzadas gritaron y se cubrieron los ojos, tropezando hacia atrás. Elena también tuvo que protegerse los ojos de la intensidad de la luz. «Elena», gritó el padre Jiménez, «debe llegar a la universidad. Busque al profesor Martínez en el departamento de arqueología. Él tiene lo que necesita para completar el ritual de banimiento». La luz comenzó a desvanecerse, y Elena pudo ver que el padre Jiménez había colapsado cerca del altar. El crucifijo en sus manos se había agrietado y ya no emitía luz. Miguel se recuperó rápidamente de la ceguera temporal. «Idiota noble», murmuró mientras se acercaba al padre inconsciente. «Has desperdiciado el último artefacto de protección que tenía». Elena se dio cuenta con horror de que el padre había sacrificado su única defensa real para permitirle escapar. No podía dejarlo morir, pero también sabía que si no seguía sus instrucciones, su sacrificio habría sido en vano. Desde las sombras del claustro, Elena vio cómo Miguel se inclinaba sobre el padre Jiménez con un objeto que brillaba débilmente. Era un cuchillo ceremonial idéntico al que había visto en la mansión. «El conocimiento muere contigo», dijo Miguel mientras levantaba el cuchillo. Elena no pudo soportarlo más. Recogió una piedra suelta del suelo del claustro y la lanzó con todas sus fuerzas hacia uno de los candelabros más grandes cerca del altar. El impacto hizo que el candelabro se tambalease y finalmente cayera, creando otro estruendo ensordecedor. La distracción fue suficiente para que Miguel se detuviera, pero también reveló la posición de Elena. Las otras figuras encapuzadas se dirigieron inmediatamente hacia el claustro. Elena corrió hacia la salida más cercana, pero pudo escuchar los gritos del padre Jiménez resonando detrás de ella. No gritaba de dolor físico, sino algo mucho más perturbador. Gritaba palabras en latín que sonaban como si estuviera siendo forzado a revelar información. Cuando finalmente llegó a la calle, Elena se dio cuenta de que estaba llorando. El padre había sido torturado para obtener información sobre el profesor Martínez y la ubicación de otros miembros de la Hermandad de la Luz Perpetua. Se dirigió rápidamente hacia la universidad, pero sabía que tenía muy poco tiempo. El culto ahora sabía exactamente a dónde se dirigía, y probablemente llegarían allí antes que ella. Mientras corría por las calles de Salamanca, Elena notó algo que la hizo detenerse abruptamente. Los símbolos que había visto en la mansión y en los pergaminos estaban apareciendo en varios edificios por toda la ciudad. No eran grabados permanentes, sino que parecían estar materializándose gradualmente, como si estuvieran siendo proyectados desde alguna otra dimensión. Elena se dio cuenta de que ya no tenía 3 días para prepararse. Por la manera en que los símbolos se estaban manifestando por toda la ciudad, sospechaba que el ritual final se realizaría esa misma noche. Capítulo 7. El despertar. Elena llegó al campus universitario casi sin aliento, mirando constantemente por encima del hombro para ver si era seguida. Los símbolos que había notado en los edificios de la ciudad también estaban apareciendo aquí. Líneas tenues que parecían grabarse solas en las piedras antiguas de la universidad, formando patrones que se extendían como una red invisible por toda la estructura. El departamento de arqueología estaba ubicado en uno de los edificios más antiguos del campus, una construcción del siglo XVI que había sido renovada múltiples veces,
pero que conservaba su arquitectura original. Elena subió corriendo las escaleras de mármol gastado, buscando la oficina del profesor Martínez. La encontró al final de un corredor mal iluminado. La puerta estaba entreabierta, y Elena pudo escuchar voces en el interior. Esperó un momento para asegurarse de que no se tratara de miembros del culto antes de llamar. «Profesor Martínez», dijo en voz baja. «¿Quién pregunta?», respondió una voz masculina, cautelosa. «Elena Vázquez. El padre Jiménez me envió. Dijo que usted tiene información sobre el ritual de banimiento». Hubo un silencio prolongado antes de que la puerta se abriera completamente. El profesor Martínez era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas que no deberían existir. «Entré rápidamente», dijo, mirando nerviosamente hacia el corredor. «¿Está segura de que no fue seguida?». Elena entró en la oficina, que estaba llena de artefactos arqueológicos, mapas antiguos y libros que parecían tener varios siglos de antigüedad. En el centro de la habitación había una mesa cubierta con pergaminos y objetos que reconoció inmediatamente. Eran similares a los que había encontrado en la mansión de su tía. «¿Dónde está el padre Jiménez?», preguntó el profesor. Elena le contó lo que había sucedido en la catedral, y vio cómo la expresión del profesor se volvía progresivamente más grave. «Entonces ya no tenemos tiempo», murmuró, dirigiéndose hacia un armario cerrado con múltiples candados. «Si capturaron a Jiménez, sabrán sobre mí en cuestión de horas. Y si los símbolos están apareciendo por toda la ciudad, significa que la entidad se está preparando para una manifestación completa». Del armario extrajo varios objetos que Elena no había visto antes. Un mapa detallado de Salamanca que mostraba ubicaciones marcadas con símbolos rituales, varias piedras talladas que emitían el mismo brillo sutil que había visto en el crucifijo del padre Jiménez, y lo que parecía ser un diario muy antiguo. «Este diario», explicó el profesor, «fue escrito por el fundador original de la Hermandad de la Luz Perpetua, un monje llamado Hermano Tomás que vivió durante el siglo XIII. Él fue quien primero documentó la existencia de aquel que consume la luz, y quien desarrolló los métodos iniciales para contenerlo». Elena examinó las páginas del diario. Estaban escritas en latín medieval, pero su educación le permitía entender la mayoría del texto. «Según Tomás», continuó Martínez, «la entidad no es originaria de nuestro mundo. Llegó aquí hace miles de años, cuando la barrera entre dimensiones era más débil. Los primeros humanos que hicieron contacto con ella fueron seducidos por las promesas de poder y conocimiento». «¿Qué tipo de poder?». «La capacidad de manipular la realidad física a un nivel básico, curación acelerada, longevidad extendida, incluso formas limitadas de precognición. Pero todo tiene un precio». Elena sintió un escalofrío. «El precio es la energía vital de otros humanos». El profesor le mostró una página específica del diario. Pero Tomás descubrió algo crucial. La entidad tiene una debilidad fundamental. Depende completamente de la energía que recibe de nuestro mundo. Si esa energía puede ser interrumpida o, mejor aún, invertida, la criatura puede ser forzada de vuelta a su dimensión original. El padre Jiménez mencionó algo sobre una sobrecarga. Sí, la teoría es que si alguien de un linaje sanguíneo original puede conectarse voluntariamente con la entidad durante un ritual de invocación, pero luego invertir repentinamente el flujo de energía, la sobrecarga resultante debería ser suficiente para romper permanentemente la conexión dimensional. Elena estudió los diagramas en el diario. Mostraban figuras humanas dentro de círculos rituales, con líneas de energía fluyendo en diferentes direcciones. ¿Cómo se invierte el flujo de energía? No era humanoide, ni siquiera remotamente familiar. Era una masa de sombra y energía que parecía consumir luz y calor de todo lo que tocaba. Tenía algo que podrían ser tentáculos o extensiones que se movían con una inteligencia malévola, y donde debería haber estado su rostro, había solo un vacío que parecía succionar la realidad misma. «Profesor», dijo Elena, interrumpiendo sus propios pensamientos, «¿qué pasa si el ritual de banimiento falla?». Martínez la miró gravemente. «Entonces, aquel que consume la luz tendrá una forma física permanente en nuestro mundo. Según los textos más antiguos, una vez que eso suceda, comenzará a expandir su influencia exponencialmente. Primero Salamanca, luego toda España, eventualmente todo el planeta.
y la humanidad dejaría de existir como especie independiente. Nos convertiríamos en una especie de ganado, mantenidos vivos solo para proporcionar la energía que la entidad necesita para sustentar su existencia física. Elena sintió que las visiones se intensificaban. Ahora podía ver el presente. El culto se estaba reuniendo en múltiples ubicaciones por toda la ciudad, preparando círculos rituales en los sitios exactos donde los símbolos de poder estaban apareciendo con más intensidad. Profesor, creo que van a realizar el ritual esta noche. ¿Puedo ver lo que están haciendo? Martínez la miró con sorpresa. ¿Está teniendo visiones? Eso es inesperado. ¿Qué significa? Significa que la conexión entre su linaje y la entidad es más fuerte de lo que anticipábamos. Pero también significa que tiene una oportunidad única de localizar el círculo ritual principal. Elena se concentró, tratando de enfocar las imágenes que fluían a través de su mente. Pudo ver una habitación subterránea, claramente muy antigua, con columnas de piedra tallada y un techo abovedado. En el centro había un círculo de piedra que parecía estar hecho del mismo material que las estatuillas que había visto en la mansión. Es una cámara subterránea, dijo, pero no puedo identificar la ubicación exacta. Martínez consultó el mapa antiguo. ¿Puede ver algún detalle arquitectónico específico? Columnas, arcos, inscripciones. Elena cerró los ojos y se concentró más profundamente. Las visiones se volvieron más claras, pero también más perturbadoras. Pudo ver que el falso padre Mendoza estaba en la cámara, dirigiendo los preparativos rituales. También pudo ver algo más, una figura atada en lo que parecía ser un altar de piedra. Profesor Martínez, dijo con voz temblorosa, creo que tienen al doctor Santos. Está vivo, pero lo van a usar como sacrificio preparatorio para el ritual principal. El profesor palideció. Entonces realmente no tenemos opción. Debemos actuar esta noche, esté preparada o no. Elena asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose completamente sobre sus hombros. En unas pocas horas, tendría que enfrentar una entidad que había aterrorizado a su familia durante siglos, y su única arma sería su propia voluntad de morir por el bien de la humanidad. Capítulo 8. Los aliados inesperados. Mientras Elena y el profesor Martínez discutían los detalles finales del ritual de banimiento, escucharon pasos acelerados en el corredor exterior. Martínez se puso inmediatamente alerta, dirigiéndose hacia uno de los armarios donde Elena sospechó que guardaba algún tipo de arma o dispositivo de protección. Profesor Martínez, dijo una voz femenina desde el corredor. Soy Carmen Ruiz, del Departamento de Arqueología Medieval. Necesito hablar con usted urgentemente sobre los eventos extraños que están ocurriendo en la ciudad. Elena y Martínez intercambiaron miradas. El nombre de Carmen Ruiz les resultaba familiar. Era una arqueóloga joven pero respetada que había publicado varios artículos sobre tradiciones precristianas en la península ibérica. ¿Estás sola?, preguntó Martínez. Estoy con Tomás León, del periódico local. Hemos estado investigando independientemente los fenómenos extraños, y creemos haber descubierto una conexión con sociedades secretas históricas. Martínez abrió la puerta cuidadosamente. Carmen Ruiz era una mujer de unos 30 años, con cabello oscuro recogido y ojos intensos que mostraban una mezcla de curiosidad académica y preocupación genuina. Tomás León era más joven, probablemente de la edad de Elena, con el aspecto ligeramente desaliñado típico de los periodistas de investigación. Doctor Martínez, dijo Carmen inmediatamente, los símbolos que están apareciendo por toda la ciudad no son aleatorios. He identificado patrones que corresponden exactamente a mapas rituales que he visto en manuscritos del siglo XIII. ¿Y usted qué ha descubierto, señor León?, preguntó Martínez. Tomás abrió una tablet y mostró varias fotografías. He estado documentando las apariciones de símbolos durante los últimos 3 días. Pero no son solo marcas, están correlacionadas con un aumento significativo en reportes de enfermedades extrañas, desapariciones, y lo que la gente describe como pesadillas compartidas. Elena miró las fotografías con creciente reconocimiento. Los símbolos eran idénticos a los que había visto en los pergaminos de su tía. Además, continuó Tomás, he estado investigando las muertes y desapariciones recientes en la ciudad. Hay un patrón,
Todas las víctimas han sido personas que de alguna manera estuvieron investigando la historia oculta de Salamanca. ¿Incluyendo al Dr. Santos?, preguntó Elena. Tomás la miró con sorpresa. ¿Conoce al Dr. Santos? Oficialmente, desapareció hace 2 días, pero tengo fuentes que sugieren que fue secuestrado. Elena decidió que no tenía opción más que confiar en estos nuevos aliados potenciales. Les contó toda la historia, la herencia de su tía, el diario, los pergaminos, su encuentro con el falso padre Mendoza, la captura del padre Jiménez, y lo que había aprendido sobre el ritual de banimiento. Cuando terminó, Carmen y Tomás intercambiaron miradas significativas. Eso explica mucho, dijo Carmen. He estado estudiando los patrones arquitectónicos de Salamanca durante años, y siempre me había intrigado la manera en que ciertos edificios parecían estar conectados por líneas geométricas invisibles. Pensé que era coincidencia, pero ahora veo que fue diseño deliberado. Tomás consultó sus notas, y eso explica por qué varias de las familias más influyentes de la ciudad han estado actuando de manera extraña durante las últimas semanas. He documentado reuniones secretas, transferencias de dinero inusuales, y una coordinación que va más allá de los negocios normales. ¿Qué tipo de familias?, preguntó Martínez. Los Herrera, los Mendoza, la familia real, no el impostor, los Valdés, los Ruiz. Tomás se detuvo abruptamente. Espera, Carmen, tu familia no son los Ruiz de la Plaza Mayor. Carmen palideció ligeramente. Sí, pero yo no tengo contacto con esa rama de la familia desde hace años. Siempre pensé que eran simplemente excéntricos. Elena sintió una punzada de preocupación. Carmen, ¿tu familia ha estado involucrada en algún tipo de tradición o ritual familiar? No que yo sepa directamente, pero... Carmen dudó. Cuando era niña, recuerdo que mi abuelo solía hablar sobre responsabilidades ancestrales, deudas que debían pagarse. Mi madre siempre lo callaba rápidamente, diciendo que eran historias de viejo. Martínez consultó el mapa ritual. Los Ruiz están listados aquí como una de las familias fundadoras originales del pacto. La expresión de Carmen cambió a horror. Está diciendo que mi familia ha estado involucrada en esto durante siglos. Es posible, dijo Elena comprensivamente. Mi familia también estuvo involucrada, pero mi tía encontró una manera de resistir. Quizás algunos miembros de tu familia hicieron lo mismo. Tomás interrumpió la conversación. Podemos resolver los problemas familiares después. Ahora mismo necesitamos enfocarnos en el hecho de que aparentemente hay un ritual apocalíptico planeado para esta noche. Martínez asintió. Tienen razón, Elena. Sus visiones le han mostrado algo más sobre la ubicación del ritual principal. Elena cerró los ojos y se concentró. Las imágenes fluían más fácilmente ahora, como si la presencia de más personas estuviera amplificando de alguna manera su conexión con la entidad. Puedo ver la cámara con más claridad ahora, dijo. Está definitivamente bajo tierra, pero no es una construcción medieval. Es mucho más antigua. Las columnas tienen tallados que no reconozco, y hay una sensación de antigüedad que va más allá de cualquier cosa que haya experimentado antes. Carmen se inclinó hacia adelante. Puede describir los tallados en las columnas. Elena se concentró más profundamente. Son espirales, pero no como las espirales celtas que conozco. Parecen moverse, como si estuvieran vivos. Y hay figuras que podrían ser humanas, pero distorsionadas, como si estuvieran siendo absorbidas por algo. Dios mío, exclamó Carmen. Esas son descripciones de arte prerromano. Hay solo unos pocos sitios en Salamanca que conservan ese tipo de tallados. ¿Cuáles? Carmen consultó rápidamente su teléfono, accediendo a una base de datos arqueológica. Hay 3 posibilidades principales: las cuevas bajo el convento de San Esteban, los túneles debajo de la Casa de las Conchas, y los restos del templo prerromano que está bajo la Catedral Vieja. Elena sintió una conexión inmediata con la última opción, la Catedral Vieja. Puedo sentir que es allí. Martínez consultó el mapa ritual. Tiene sentido. La Catedral Vieja fue construida sobre un sitio de adoración mucho más antiguo.
Los primeros cristianos a menudo construían sus iglesias sobre lugares que ya tenían significado espiritual para las poblaciones locales. Pero eso significa que el ritual se realizará directamente debajo de uno de los sitios más sagrados de Salamanca, dijo Tomás. ¿No deberían los símbolos cristianos proporcionar algún tipo de protección? Solo si la fe detrás de ellos es genuina y fuerte, respondió Martínez. Pero si el sitio ha estado comprometido durante siglos, es posible que la influencia cristiana haya sido gradualmente erosionada. Elena sintió que las visiones se intensificaban nuevamente. Esta vez pudo ver más detalles del ritual que se estaba preparando. «Puedo ver más ahora», dijo. «Hay al menos 12 personas en túnicas, pero también hay otras personas atadas. No solo el Dr. Santos. Creo que han secuestrado a varias personas para usar como combustible para el ritual». «¿Puede identificar a alguna de las víctimas?», preguntó Tomás. Elena se concentró en las figuras atadas. «Hay un hombre mayor con barba. Podría ser el Dr. Santos. Una mujer joven con cabello rubio. Un hombre de mediana edad que viste como un sacerdote». Martínez se tensó. «¿El padre Jiménez está vivo?» «Creo que sí, pero está muy débil. Parece que han estado drenando energía de él durante horas». Carmen se levantó abruptamente. «Necesitamos llamar a la policía». «¿Y decirles qué?», preguntó Tomás. «¿Que hay un culto de siglos de antigüedad realizando un ritual para invocar una entidad interdimensional? Nos encerrarían por locos». Martínez asintió. «Además, si el culto tiene miembros en posiciones influyentes de la ciudad, es probable que también tengan contactos en las fuerzas del orden. Podríamos estar alertando a las personas equivocadas». Elena sintió que el tiempo se agotaba. A través de sus visiones, podía percibir que los preparativos rituales se estaban acelerando. «Creo que van a comenzar pronto», dijo. «Puedo sentir que la energía en la cámara se está intensificando». «¿Qué necesitamos para intentar el ritual de vanimiento?», preguntó Carmen. Martínez consultó el diario del hermano Tomás. Según estos textos, Elena necesitará 3 cosas: acceso directo al círculo ritual principal, un objeto de foco que pueda canalizar su energía vital, y bueno, un testigo. Un testigo. Alguien que pueda documentar lo que sucede y asegurar que, si el ritual de vanimiento falla, al menos quede un registro de lo que se intentó. Elena miró a sus nuevos aliados. «Ustedes no tienen que hacer esto. Es extremadamente peligroso, y existe una posibilidad muy real de que no sobrevivamos». Tomás se levantó con determinación. «Soy periodista. Mi trabajo es documentar la verdad, sin importar cuán peligrosa sea». Carmen asintió. «Y soy arqueóloga. Si existe algo que amenaza la preservación de la historia y la cultura humana, es mi responsabilidad ayudar a protegerla». Martínez recogió varios objetos del armario: las piedras brillantes que había visto anteriormente, una copia del diario del hermano Tomás, y lo que parecía ser un crucifijo más pequeño pero similar al que había usado el padre Jiménez. «Entonces estamos decididos», dijo. «Intentaremos infiltrarnos en los túneles bajo la Catedral Vieja, localizar la cámara ritual, y ejecutar el ritual de vanimiento antes de que puedan completar la invocación». Elena sintió una mezcla de terror y resolución. Durante toda su vida académica, había estudiado historia antigua, pero nunca había imaginado que se convertiría en parte de ella. «Hay una cosa más», dijo, mirando a sus compañeros. «Si algo me pasa antes de que pueda completar el ritual, necesitan prometerme que encontrarán una manera de destruir todos los pergaminos y objetos rituales. No pueden permitir que esta información caiga en las manos equivocadas». Los 3 asintieron solemnemente. «Muy bien», dijo Martínez, consultando su reloj. «Son las 6 de la tarde. Si van a realizar el ritual a medianoche, tenemos 6 horas para prepararnos e infiltrarnos. Sugiero que nos dividamos. Carmen y yo iremos a reconocer las entradas a los túneles bajo la catedral, mientras que Elena y Tomás reúnen cualquier información adicional que puedan sobre las defensas del culto». Mientras se preparaban para salir, Elena tuvo una última visión, más clara y aterradora que cualquiera de las anteriores. Vio la verdadera forma de aquel que consume la luz, comenzando a materializarse en la cámara ritual, alimentándose de la energía de las víctimas atadas. La entidad estaba despertando.
y el tiempo se estaba agotando mucho más rápido de lo que habían anticipado. Capítulo 9. La verdad ancestral. Elena y Tomás se dirigieron hacia la biblioteca municipal, donde esperaban encontrar registros históricos más detallados sobre la construcción de la Catedral Vieja y los túneles subterráneos de Salamanca. Mientras caminaban por las calles que se oscurecían, Elena notó que los símbolos en los edificios ahora eran claramente visibles incluso a la luz del día, brillando con una fosforescencia que parecía intensificarse por momentos. «Es como si toda la ciudad estuviera despertando», murmuró Tomás, fotografiando los símbolos con su cámara. ¿Cuánta influencia cree que tiene realmente esta entidad? Elena se concentró, permitiendo que las visiones fluyeran libremente. Lo que vio la perturbó profundamente, más de la que pensábamos. Puedo ver conexiones, líneas de energía que se extienden no solo por Salamanca, sino hacia otras ciudades. Madrid, Barcelona, Valencia, incluso ciudades en Francia y Portugal. Una red internacional. Parece que sí, y no es reciente. Ha estado creciendo durante siglos, cada vez que realizan estos rituales. En la biblioteca, encontraron a la bibliotecaria principal, una mujer mayor llamada señora Martínez, sin relación con el profesor, quien había trabajado allí durante más de 30 años. Cuando Elena mencionó que estaba investigando la historia subterránea de Salamanca, la expresión de la mujer se volvió cautelosa. ¿Es usted periodista también?, preguntó, mirando a Tomás. Sí, pero esto es para una investigación académica, no para un artículo sensacionalista, mintió Tomás hábilmente. La señora Martínez los dirigió hacia una sección especial de la biblioteca que Elena no había sabido que existía, un archivo de documentos que requerían permisos especiales para acceder. Hay registros sobre los túneles, dijo la bibliotecaria en voz baja, pero debo advertirles que algunos de los documentos contienen información perturbadora, historias sobre desapariciones, rituales extraños, cosas que la mayoría de los historiadores prefieren ignorar. Elena y Tomás intercambiaron miradas. Necesitamos ver esos documentos. Durante las siguientes 2 horas, revisaron meticulosamente los archivos. Lo que descubrieron pintó un cuadro aún más siniestro de lo que habían imaginado. Los túneles bajo Salamanca no habían sido construidos por los cristianos medievales, ni siquiera por los romanos. Según los documentos más antiguos, databan de un periodo prehistórico, posiblemente construidos por una civilización que había existido en la península ibérica miles de años antes de cualquier registro histórico conocido. «Mira esto», dijo Tomás, señalando un documento del siglo XVI. Es un informe de un monje franciscano que fue enviado a investigar actividades heréticas en los túneles. Describe cámaras con tallados que duelen mirar, espacios que parecen más grandes por dentro de lo que son por fuera. Elena leyó el documento más detenidamente. Y aquí dice que encontró evidencia de que los túneles habían sido utilizados continuamente durante siglos, pero no por cristianos, musulmanes o judíos, por algo más antiguo. Un documento particularmente interesante era un mapa dibujado a mano que mostraba la red completa de túneles bajo la ciudad. Elena se dio cuenta de que el patrón coincidía exactamente con los lugares donde estaban apareciendo los símbolos fosforescentes. «Tomás, ¿ves esto? Los túneles forman un patrón ritual gigante que abarca toda la ciudad. Cada intersección principal corresponde a un sitio donde ahora están apareciendo símbolos. Es como si toda Salamanca hubiera sido construida deliberadamente encima de una estructura ritual masiva». Elena sintió que sus visiones se intensificaban mientras estudiaba el mapa. Podía ver ahora no solo la cámara ritual principal, sino toda la red de conexiones subterráneas, y lo que vio la hizo comprender la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. «Tomás», dijo con voz temblorosa, «el ritual que van a realizar esta noche no es solo para invocar a la entidad, es para activar permanentemente toda esta red. Una vez que eso suceda, cada túnel, cada intersección, se convertirá en un punto de entrada para cosas de la dimensión de la entidad». ¿Qué tipo de cosas? Elena se concentró más profundamente en las visiones, aunque cada imagen la llenaba de terror. Otras entidades. La cosa que llaman aquel que consume la luz no está sola en su dimensión. Hay muchas otras, y todas están esperando la oportunidad de cruzar a nuestro mundo.
o no solo al sacerdote que lo realizó, sino también a varios miembros del culto que estaban en los túneles en ese momento. Es similar al ritual de banimiento que describió el profesor Martínez, murmuró Elena, pero en una escala menor. Su teléfono móvil vibró con un mensaje de Carmen. Hemos encontrado la entrada principal a los túneles. Está en la cripta de la Catedral Vieja, pero hay guardias. Necesitamos una distracción. Elena respondió rápidamente. ¿Qué tipo de distracción? Algo que haga que todos los miembros del culto que están en la superficie se dirijan hacia un lugar específico, alejándolos de la catedral. Tomás asintió. ¿Cómo? Elena recordó los materiales químicos que había visto en el sótano de la mansión. Mi tía tenía frascos con sustancias que no pude identificar. Si mezcláramos algunos de ellos. Está sugiriendo que volemos la casa de su tía. No exactamente volarla, pero sí crear suficiente humo y ruido para que parezca una emergencia real. Enviaron el plan a Carmen y al profesor Martínez, quienes respondieron confirmando que podría funcionar. El plan era arriesgado. Elena y Tomás irían a la mansión para crear la distracción, mientras que Carmen y Martínez intentarían infiltrarse en los túneles durante la confusión. Cuando llegaron a la mansión, Elena se dio cuenta de que los símbolos en las paredes del edificio ahora brillaban tan intensamente que iluminaban las ventanas desde el interior. La casa está respondiendo al ritual que se está preparando, explicó Elena. Todo el edificio se ha convertido en una especie de antena para la energía de la entidad. En el sótano, Elena mezcló cuidadosamente varios de los líquidos químicos que su tía había almacenado. No estaba segura exactamente de qué contenían, pero algunos despedían vapores que le recordaban a los fuegos artificiales y otros parecían ser altamente inflamables. Cuando esto se encienda, le dijo a Tomás, tendremos que salir de aquí muy rápidamente. No sé exactamente qué pasará, pero definitivamente será visible desde toda la ciudad. Tomás había colocado varios dispositivos improvisados que crearían ruido adicional, latas con piedras, temporizadores que harían sonar alarmas. Incluso había conectado el sistema de sonido de la casa para que reprodujera música a volumen máximo. ¿Lista?, preguntó Tomás. Capítulo 16. El amanecer. Elena se encontraba sola en la cámara subterránea romana, rodeada por los fragmentos purificados que había dispuesto en un círculo alrededor del objeto de almacenamiento central. Era pasada la medianoche, y sabía que tenía pocas horas antes de que sus compañeros se dieran cuenta de que había desaparecido. Había dejado una carta detallada en su habitación del hotel, explicando su decisión y proporcionando toda la información técnica que había desarrollado sobre el proceso de drenaje. Si algo salía mal, al menos la hermandad tendría los datos necesarios para entender qué había sucedido y cómo evitar problemas similares en el futuro. Elena se acercó al objeto incrustado en la pared, sintiendo inmediatamente la misma atracción energética que había experimentado en Salamanca, pero esta vez de manera más intensa y concentrada. Décadas, posiblemente siglos de energía acumulada estaban almacenados en este lugar. A diferencia de su experiencia en Salamanca, Elena ahora sabía exactamente qué esperar y cómo controlar el proceso. En lugar de permitir que la energía la abrumara, se conectó gradualmente con el sistema de almacenamiento, estableciendo un flujo controlado entre la energía interdimensional y los fragmentos purificados. El efecto fue inmediato pero manageable. Elena sintió que su propia energía vital comenzó a servir como un puente entre dos tipos de energía fundamentalmente incompatibles, transformando gradualmente la energía interdimensional en formas que los fragmentos purificados podían absorber y neutralizar. Sin embargo, después de varias horas de drenaje continuo, Elena se dio cuenta de que había subestimado significativamente la cantidad de energía almacenada en el sistema romano. Sus cálculos habían sido basados en extrapolaciones del sistema mucho más pequeño de Salamanca, pero este lugar contenía exponencialmente más poder acumulado. A las 4 de la mañana, Elena había logrado drenar aproximadamente una cuarta parte del sistema, pero se estaba debilitando peligrosamente. Cada hora de drenaje requería más de su propia fuerza vital, y comenzó a darse cuenta de que no tendría suficiente energía personal para completar el proceso. Fue entonces cuando escuchó pasos en los túneles que llevaban a la cámara. «Elena, sabemos que estás aquí», dijo la voz de Carmen. «Tu carta fue muy dramática, pero también un poco presumida. ¿Realmente pensaste que te íbamos a dejar hacer esto sola?»
Elena se volvió para ver a Carmen, el doctor Conti, hermano Gabriel y hermana María entrando en la cámara, pero no venían con expresiones de reproche, venían preparados para ayudar. ¿Cómo supieron dónde encontrarme?, preguntó Elena débilmente. Porque conocemos tu tendencia a complicar las cosas simples, dijo Carmen con una sonrisa. Y porque hermano Gabriel ha estado monitoreando los niveles de energía dimensional en Roma durante días. Cuando comenzó el drenaje esta noche, pudimos localizar exactamente dónde estaba sucediendo. Hermana María se acercó a Elena, evaluando su condición física. ¿Cuánto has logrado drenar? Aproximadamente una cuarta parte, pero el proceso es más demandante de lo que anticipé. No voy a poder terminarlo sola. No tienes que hacerlo sola, dijo hermano Gabriel, colocando varios objetos en el suelo de la cámara. Hemos estado desarrollando una versión modificada de tu técnica que distribuye la carga energética entre múltiples personas. Elena miró los objetos que había traído. Eran versiones más pequeñas de los fragmentos purificados, pero tallados en formas específicas que parecían estar diseñadas para ser sostenidas por individuos. ¿Funcionará eso? En teoría, admitió el doctor Conti. Nunca lo hemos probado a esta escala, pero los principios son sólidos. Cada persona puede servir como un conducto parcial, reduciendo la carga en cualquier individuo. Carmen recogió uno de los fragmentos tallados. ¿Cuáles son los riesgos? Menores que si Elena continúa sola, respondió hermana María, pero aún significativos. El proceso requiere que cada persona abra voluntariamente su propia energía vital al sistema, lo que podría resultar en agotamiento severo o, en el peor de los casos, daño permanente. Elena miró a sus compañeros, sintiendo una mezcla de gratitud y preocupación. No pueden arriesgar sus vidas por esto. Ya he comenzado el proceso. Puedo continuarlo. Elena, dijo Carmen firmemente, durante meses nos has estado enseñando sobre la importancia de trabajar juntos en lugar de tratar de ser una heroína solitaria. Es hora de que tomes tu propio consejo. Después de una breve discusión sobre los procedimientos específicos, los 5 se colocaron en posiciones alrededor del objeto de almacenamiento central, cada uno sosteniendo un fragmento purificado tallado. Elena mantuvo su conexión con el sistema principal mientras los otros establecían conexiones secundarias. El efecto fue inmediatamente notable. La carga energética que Elena había estado llevando sola se distribuyó entre los 5, haciendo el proceso mucho más manageable para todos. Durante las siguientes 3 horas, trabajaron sistemáticamente para drenar el resto del sistema de almacenamiento. Cada hora que pasaba, los fragmentos purificados se volvían más brillantes y más cálidos mientras absorbían y transformaban la energía interdimensional. Cuando el primer rayo de sol comenzó a filtrarse a través de las pequeñas aberturas en los túneles superiores, Elena sintió que la conexión con el objeto de almacenamiento finalmente se debilitó hasta desaparecer completamente. ¿Está terminado?, preguntó Carmen, claramente agotada por el proceso. Elena se acercó al objeto incrustado en la pared, que ahora parecía ser simplemente una pieza de piedra antigua sin propiedades especiales. Sí, todo el sistema ha sido drenado. Hermano Gabriel consultó su detector de resonancia dimensional. Confirmado. Los niveles de energía están ahora dentro de parámetros normales. El doctor Conti recogió los fragmentos purificados, que ahora brillaban con una luz suave y estable. Estos pueden ser almacenados de manera segura. Sí, respondió hermana María. La energía ha sido completamente transformada. Estos fragmentos pueden ser usados como herramientas de protección o para purificar otros sitios menores. Mientras salían de la cámara y se dirigían hacia la superficie, Elena reflexionó sobre lo diferente que había sido esta experiencia comparada con Salamanca. En lugar de un acto desesperado de sacrificio personal, había sido un esfuerzo colaborativo y controlado que había logrado el mismo objetivo con mucho menos riesgo personal para cualquier individuo. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Carmen mientras emergían a la luz del amanecer romano. Cansada, pero bien, respondió Elena honestamente. Y diferente otra vez, pero no de la misma manera que después de Salamanca. ¿Qué tipo de diferente? Elena consideró la pregunta mientras caminaban por las calles de Roma que se despertaban con el nuevo día. En Salamanca, perdí mis conexiones sobrenaturales, pero gané comprensión. Esta vez, creo que he ganado confianza.
confianza en que no tengo que enfrentar estas cosas sola. Hermano Gabriel sonrió. Esa puede ser la lección más importante de todas. Durante las semanas siguientes, Elena continuó trabajando con la hermandad para identificar y neutralizar otros sitios problemáticos por toda Europa, pero ahora como parte de un equipo experimentado, usando protocolos desarrollados y probados en lugar de improvisando soluciones desesperadas. 6 meses después de Roma, Elena se encontró de vuelta en Salamanca, de pie en lo que había sido la mansión de su tía. El edificio había sido oficialmente donado a la universidad para ser convertido en un centro de investigación histórica, con Elena como directora del proyecto. La casa había sido completamente renovada y purificada, transformada de un sitio de poder oculto en un lugar de aprendizaje legítimo. Los símbolos que una vez habían brillado siniestros en las paredes ahora habían sido cubiertos por estantes llenos de libros e investigaciones académicas. Carmen la encontró en lo que había sido el estudio de su tía, ahora convertido en la oficina principal del centro. ¿Alguna vez extrañas las habilidades que perdiste?, preguntó Carmen. Elena miró por la ventana hacia las calles de Salamanca, donde la vida continuaba normalmente, sin que la mayoría de los residentes supieran nunca cuán cerca habían estado de una catástrofe interdimensional. A veces, admitió Elena, las visiones eran aterradoras, pero también me daban una sensación de propósito claro, supongo. Sabía exactamente qué amenazas existían y dónde. Y ahora tengo que confiar en la investigación normal, el trabajo en equipo y la intuición desarrollada a través de la experiencia. Es más lento y menos dramático, pero también más sostenible. Carmen se sentó en una de las sillas frente al escritorio de Elena. Hablando de sostenibilidad, tengo noticias sobre el proyecto de Barcelona. Durante los meses anteriores, habían estado trabajando en neutralizar una red menor de sitios rituales en Barcelona usando los métodos desarrollados en Roma. A diferencia de las experiencias dramáticas en Salamanca y Roma, el proyecto de Barcelona había sido metódico y gradual. Completaron la purificación del último sitio. Sí, ayer por la mañana, sin incidentes, sin necesidad de sacrificios heroicos, y sin que nadie arriesgara su vida. Exactamente como habíamos planeado. Elena sonrió. A veces lo aburrido es exactamente lo que necesitamos. Carmen le entregó un informe detallado sobre el proyecto de Barcelona. La hermandad está impresionada con los protocolos que hemos desarrollado. Quieren implementarlos como estándar para todos los futuros proyectos de purificación. Eso significa que ya no necesitarán consultores externos. Al contrario, significa que quieren expandir el programa. Hay sitios identificados en Francia, Alemania, e incluso algunos informes preliminares de ubicaciones problemáticas en América del Norte. Elena revisó el informe, notando la meticulosa documentación y los procedimientos de seguridad que habían sido desarrollados basándose en sus experiencias improvisadas. Es extraño pensar que algo que comenzó como una crisis personal y desesperada se ha convertido en un programa institucional organizado. ¿Te molesta esa transformación? Elena consideró la pregunta. No, creo que no. De hecho, es reconfortante saber que futuras amenazas serán manejadas por equipos preparados usando métodos probados, en lugar de depender de que alguien tenga que arriesgar todo en un acto de desesperación. Su teléfono sonó. Era Tomás, quien había continuado su trabajo periodístico pero ahora se especializaba en documentar la historia oficial de los proyectos de la hermandad. Elena, ¿tienes tiempo para una entrevista esta tarde? Estoy trabajando en un artículo sobre la transformación de sitios históricos problemáticos en centros de investigación legítima. ¿Cuál es tu ángulo?, preguntó Elena. Quiero explorar cómo el conocimiento que una vez fue peligroso puede ser transformado en herramientas educativas útiles, usando el centro de Salamanca como ejemplo. Elena acordó la entrevista. Durante los meses siguientes a Roma, Tomás había desarrollado una reputación como periodista especializado en arqueología de recuperación, el proceso de tomar sitios que habían sido utilizados para propósitos ocultos y convertirlos en lugares de aprendizaje público. Después de colgar, Elena se dio cuenta de que había llegado a un punto de equilibrio en su nueva vida. Ya no era la heredera confundida de una maldición ancestral, ni tampoco era una heroína solitaria arriesgando todo para salvar el mundo. Se había convertido en algo completamente diferente,
una profesional experimentada trabajando dentro de un sistema establecido para proteger a la gente de amenazas que prefería no conocer. Era menos dramático que sus primeras experiencias, pero también más efectivo a largo plazo. Esa tarde, mientras daba la entrevista a Tomás en el jardín renovado de lo que había sido la mansión de su tía, Elena reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde que había heredado la propiedad un año antes. ¿Cree que su tía habría aprobado lo que han hecho con este lugar?, preguntó Tomás. Elena miró hacia las ventanas del edificio, donde ahora se veían estudiantes e investigadores trabajando en los espacios que una vez habían albergado objetos rituales siniestros. Creo que sí, respondió. Esperanza pasó décadas manteniendo estas fuerzas contenidas por sí sola, esperando que alguien más educado pudiera encontrar una solución permanente. Convertir esto en un lugar donde la gente puede aprender sobre estos peligros de manera segura. Creo que es exactamente lo que habría querido. ¿Y usted? ¿Está satisfecha con cómo resultaron las cosas? Elena consideró la pregunta honestamente. Hay aspectos que extraño. Las visiones me daban una claridad que a veces echo de menos. Pero también hay aspectos que aprecio más ahora. El trabajo en equipo. La sensación de que estamos construyendo algo duradero en lugar de simplemente respondiendo a crisis. ¿Algún arrepentimiento? Solo uno, realmente. Lamento que tantas generaciones de mi familia tuvieran que cargar con estos secretos solas. Si hubiéramos tenido las herramientas y el apoyo que tenemos ahora, tal vez muchas de esas personas podrían haber vivido vidas más normales. Cuando la entrevista terminó y Tomás se fue, Elena se quedó sola en el jardín mientras el sol se ponía sobre Salamanca. Había una paz en el lugar que nunca había sentido durante sus primeras visitas, cuando los símbolos brillaban siniestros en las paredes y la casa misma parecía estar viva con una presencia malévola. Su teléfono vibró con un mensaje de hermano Gabriel. Nueva asignación disponible si está interesada. Sitio menor en Lyon, Francia. Trabajo de rutina, equipo completo, sin drama esperado. Elena sonrió y respondió: confirmen fechas y envíenme los informes preliminares. Era exactamente el tipo de trabajo que habría aterrorizado a la Elena de hace un año. Viajar a un país extranjero para enfrentar fuerzas sobrenaturales desconocidas. Pero ahora se sentía como una extensión natural de su carrera académica. Mientras caminaba de vuelta hacia el edificio, Elena pasó por la habitación que había sido el círculo ritual donde había casi sacrificado su vida. Ahora era una sala de conferencias donde estudiantes graduados presentaban sus investigaciones sobre tradiciones históricas europeas. En la pared donde una vez había estado el círculo de piedra, ahora había una placa discreta que leía: en memoria de Esperanza Vázquez y todas las generaciones que protegieron en silencio lo que no podía ser compartido públicamente. Elena tocó la placa suavemente antes de dirigirse hacia su oficina. Mañana comenzaría a revisar los materiales para el proyecto de Lyon, y la semana siguiente volaría a Francia para encontrarse con el equipo local. Era trabajo importante, trabajo que importaba, y trabajo que podía hacer sin arriesgar su vida o la de otros. Después de todo lo que había pasado, esa combinación se sentía como el mejor resultado posible. Mientras encendía las luces de su oficina y abría su laptop para revisar los correos electrónicos del día, Elena se dio cuenta de que finalmente había encontrado el equilibrio que había estado buscando inconscientemente durante toda su carrera académica. Una manera de estudiar historia que también ayudaba a prevenir que los aspectos más peligrosos de esa historia se repitieran. No todas las historias tenían finales completamente felices, pero algunas tenían finales satisfactorios. Y para Elena Vázquez, eso era más que suficiente. El último email del día era de Carmen, enviado desde Barcelona. Proyecto completado exitosamente. Todos los sitios purificados, todos los miembros del equipo seguros, documentación completa archivada. A veces lo rutinario es hermoso, ¿verdad? Elena respondió: absolutamente. Nos vemos en Lyon la próxima semana. Cerró la laptop, apagó las luces, y salió del edificio hacia las calles iluminadas de Salamanca. La ciudad se veía hermosa bajo las luces nocturnas, libre de los símbolos siniestros que una vez habían amenazado con consumir todo lo que sus residentes valoraban. Era una buena noche para una caminata tranquila a casa, seguida de una cena simple y una noche de sueño sin pesadillas interdimensionales. Para Elena, eso se sentía como la victoria más grande de todas. Fin.